La conectividad es la esencia de la vida cotidiana e impulsa la mayor revolución que hemos experimentado hasta la fecha. La sociedad moderna busca conexiones con velocidades ultra altas, seguridad y calidad en servicios como telemedicina, realidad aumentada, inteligencia artificial e IoT. La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, con mayor capacidad y velocidad de transmisión y menor latencia, imprescindible para lo que viene. La fibra óptica también es más sostenible. Consume menos energía y tiene menores costes de mantenimiento. Pero el verdadero poder de la fibra óptica reside en la inclusión digital. Ella trae más oportunidades y calidad de vida donde quiera que llegue. Durante los últimos años, América Latina ha experimentado un crecimiento impresionante en la adopción de fibra óptica. Con el enfoque en redes neutrales e inteligentes, monitoreadas por IA y sensores, los servicios serán cada vez más optimizados, promoviendo un mayor desarrollo y eficiencia en nuestras economías, haciendo que la conectividad sea cada vez más accesible. La revolución de la fibra óptica está ocurriendo ahora. Conectará nuestro continente, impulsará la inclusión y dará forma al futuro. Cuando la fibra lidera, el futuro acompaña. Súmese a la Fiber Broadband Association Latam Chapter para construir juntos un futuro más conectado. Ok, muy buenos días a todos. Es un placer saludarlos en esta mañana y darles la bienvenida a la primera sesión del programa Sesiones de Fibra a tu Hogar 2026. Recordando que este espaço está diseñado para conversar com expertos sobre a indústria da inovação, a regulação, a transformação digital, casos de uso e diversos aspectos relacionados com a conectividade de fibra óptica e também de banda ancha. Esta iniciativa refleja o reconhecimento do momento atual e a compreensão dos desafios que enfrenta nosso mercado de telecomunicações, assim como seu rol vital como facilitador para a continuidade de nossas vidas, como, por exemplo, habilitando o acesso à internet, ao trabalho remoto, as compras, a educação e, principalmente, cerrando a brecha digital, conectando cada vez mais pessoas. E que melhor maneira de iniciar este webinar que com a apresentação do informe sobre o mercado FTTH para o ano 2025 em América Latina e Caribe, que hemos trabalhado desde FBA em conjunto com SMC Plus. Este estudo nos permitirá identificar dados exclusivos sobre contenidos exclusivos do despliegue de fibra na região, conhecer as tendências de despliegue e conectividade para os próximos anos, identificar as oportunidades e desafios para os despliegues de FTTH e também, claro, entender o presente e futuro da fibra óptica em América Latina e Caribe. E assim, é importante ressaltar que este reporte completo estará disponível em la próxima semana solamente para os membros de FBA e para aceder a ele podem contactar-nos através do enlace que estará no link do vídeo depois, que é ou também em fiberbroadband.org ou escreve-nos também latamchapter@fiberbroadband.org. E aí poderão, como também, encontrar o enlace como abaixo acá no vídeo. E, bueno, agora sem mais preâmbulos, vamos apresentar e dar as bem-vindas a Sebastián Cabello e Diego Rosruni. Sebastián é CEO de CMC Plus, Digital Public Affairs, é um experto no setor, caracterizado por impulsar ações coletivas, alianças público-privadas. É também um assessor do Foro Econômico Mundial para o projeto Internet para Todos em Latinoamérica. E já Diego Rosruni é um Associate Director de CMC Plus, Digital Public Affairs, ex-engenheiro industrial do Instituto Tecnológico de Buenos Aires, com mais de 20 anos de experiência em consultoria estratégica internacional e tem experiência em quase todos os países da América Latina e internacionalmente também em Estados Unidos, Europa e Médio Oriente.
Y bueno, con eso damos paso a Sebastián y Diego para que nos presente el informe. Bienvenidos a todos. Muchas gracias y un saludo para toda América Latina. Aquí les habla Sebastián Cabello, CEO de SMC Plus, y hace tiempo venimos acompañando a la Fiber Broadband Association, a su directorio y hacia el LATAM Chapter en particular, a hacer este panorama de América Latina, donde miramos un poco las proyecciones, los números que también reportan los reguladores y las empresas, y de ahí tratamos de construir lo que vamos a llamar este panorama 2025. Estamos en 2026, pero el panorama es de 2025. Ustedes saben que incluso hay números que no se completaron todavía, los números estadísticos de cierre del 2025, pero lo que hacemos es estimarlo hasta el final. Y si no, les damos los datos hasta 2024. ¿No? Así que de eso se trata y por eso vamos a avanzar y vamos a contarles un poco qué es cómo vemos a la fibra y cómo llegamos este año. SMC Plus somos una consultora que nos especializamos en brindar análisis de políticas públicas, análisis de mercado, principalmente en todo lo que es el ecosistema digital. Y miramos y trabajamos en temas que van desde las torres, pasando por los cables submarinos y la fibra, a lo inalámbrico, a los data centers, a la hiperescala, los satélites. Tenemos mucha experiencia en todo lo que es digital y todo lo que es América Latina y comparado. Por eso estamos, creo que en una posición única para poder brindarles una visión comparada de lo que es la fibra en la región y también cómo se compara con otras soluciones tecnológicas. Hoy las empresas de conectividad viven en un momento de transición y de evolución tecnológica donde están a punto de decidir qué tecnología promueven, en qué invierten, qué desfasan, ¿no? Qué dejan de utilizar. Por eso, bueno, nuestra visión es, como les digo, es comparada y también multidisciplinaria. Yo soy economista, Diego es ingeniero, otra parte del equipo también son ingenieros de telecomunicaciones, tenemos más analistas así más políticos, o sea, lo miramos todo, tratamos de verlo con una mirada que va todo alrededor del fenómeno para ver cómo es esto, no solo como negocio, sino también, digamos, qué es lo que está pasando en toda la región en torno al tema. Y bueno, no somos especialistas solo en un país, quizás en algún país haya cuestiones mucho más detalladas para analizar, pero eso lo vamos viendo, lo vemos un poco de una manera más general y más macro. Siguiente, ahí aprieto Next, pero no sé si avanza o alguien más lo está haciendo. ¿No? O tarda en avanzar. A ver. Estoy apretando Next y no puedo pasar a la siguiente. Déjame intentar acá un rato. Ahora, ¿estás mirando ¿No ahora? tengo la atribución o no? Sí, yo... Mientras resolvemos esto, aprovecho para saludar. Buen día a todos. Como presentó Arthur, muchas gracias. Mi nombre es Diego Rosruni y junto a Sebastián Cabello les estaré presentando el panorama. Bien, teníamos alguna diapositiva anterior donde aquí les mostrábamos un poco todos los white papers que estamos produciendo para la Fiber Broadband Association. De hecho, está por publicarse un paper sobre migración a la fibra. Hemos trabajado sobre redes neutras, hemos trabajado con otros panoramas. Todo esto es material exclusivo para los miembros de la FBA. Hay solo algunos otros reportes que hemos hecho por otro lado, como ven ese con el BID. Sobre los desafíos del crecimiento de la fibra en América Latina, donde vemos un poco los escenarios de hasta dónde puede crecer y cómo está cerrando la brecha digital. Así que hay muchos recursos y mucho conocimiento que venimos desplegando para poder brindarles, acercarlos a ustedes cómo está el panorama de la fibra. Les decía entonces, bueno, lo que vamos a cubrir hoy es los objetivos y la metodología que usamos para hacer este estudio. Algunos ya los conocen. Luego ver cuál es el contexto y la importancia de los últimos despliegues de fibra y cómo están en los países.
y luego ya meternos más en la región y ver un poco de las tendencias principales, para en una cuarta etapa hablar un poco del forecast, ¿no? De las proyecciones, y finalizamos ahí con algunos key findings, algunos resultados principales de la investigación. Aprieto next, pero tarda ahí un poquito, ahí vamos. Quizás estamos con algún delay para la conexión, espero que nos tengan paciencia. Pero bueno, ahí les decía, nuestras estimaciones están basadas en información pública, en también lo que reportan los reguladores, en declaraciones públicas de distintos funcionarios, y luego recolectamos en 18 países de la región. La región tiene 33, algunos países muy pequeños, pero bueno, con esto ya son más del 85% del total de las conexiones de fibra. Tenemos una metodología bottom-up, donde miramos más de 80 perfiles y figuras por país para luego construir lo que es el valor de la región. Y bueno, nada, también tomamos algunas otras variables que nos sirven de proxies para entender qué es lo que está pasando con la fibra, como puede ser los suscriptores por operador, incluso el 5G. Ahora de contexto lo que les puedo contar, y este es un poco el panorama de cómo está lo que es las conexiones de internet fija, ¿no? Y como ustedes saben, las conexiones de internet fija se miden por hogares. Entonces este gráfico está normalizado para el total de los hogares por país. Entonces lo que ven en el total son la cantidad de hogares, por ejemplo, que tiene Argentina, 17 millones, 17.8 millones de hogares, o Bolivia, que tiene 3.7 millones, o Brasil, que tiene 74 millones de hogares. Y sobre eso es donde ponemos los números. Lo que ven en gris son los hogares no conectados. Luego tenemos los hogares conectados a banda ancha fija, pero no a fiber to the home, a fibra al hogar. Y luego lo que ven en verde oscuro, que son la cantidad de hogares conectados a fibra al hogar. Y ahí tienen un poco de los números. Quizás, si lo vemos de manera comparada, América Latina está alrededor del 40% de los hogares que poseen fibra al hogar. Esos son 77 millones de hogares. Y lo que vemos es que todavía queda una brecha, quedan alrededor de 36 millones de hogares para donde la fibra podría ir reemplazando al resto de conexiones de banda ancha fija de no fibra. Se va creciendo y cerrando la brecha digital, es decir, avanzando sobre el color gris, pero en el último tiempo y luego de que se ha avanzado sobre las ciudades y los lugares de más altos ingresos, bueno, eso ya empieza a ser de una manera un poco más lenta. Los países que todavía tienen muy baja penetración de fibra al hogar, como puede ser Panamá, o que vemos ahí que tienen menos del 10, digamos, menos del 15% de penetración, o Bolivia, que tiene el 20%, bueno, todavía tienen un trecho más para recorrer. Sin embargo, lo que podemos ver que puede llegar a ser el techo de la fibra es quizás el reemplazo total de la fibra por otras tecnologías de banda ancha fija. Sin embargo, en el último tiempo, y en banda ancha fija también se cuentan, los crecimientos de conectividad satelital de tipo de satélites de baja órbita, que ha crecido muchísimo en el último tiempo con algunas destrabas regulatorias. Y lo vemos con algunos jugadores que están en ese espacio. Pero crece la fibra y crecen las conectividades de banda ancha fija, digamos, de satélite, quizás en zonas más remotas, en ese espacio. Bueno, y aquí lo que tenemos es cómo se ve la expansión del tráfico, que es uno de los drivers que hace pensar a las empresas que inviertan más en fibra. El tráfico viene creciendo de una manera muy significativa. Hasta 2024, el crecimiento entre 2019 y 2024 era que al 24% anual acumulado de la banda ancha fija, obviamente impulsado principalmente por la fibra al hogar.
y el móvil crecía al 35%. Y en el último tiempo lo que estamos viendo es que, bueno, la tasa de crecimiento anual acumulada de los móviles viene bajando. De hecho, para 2025 el share del total del tráfico en América Latina era 13% móvil, 87% fijo. Y verán cómo cae la tasa de crecimiento del móvil. Del 35 pasa en el quinquenio de 2019 a 2024 al 21%, mientras que la conectividad fija sigue creciendo, creció al 28%. Y ahí ven que el share, entonces, para 2029 estimado es que del total del tráfico de América Latina, 90% del tráfico total de datos van a correr por redes fijas y 10% por redes móviles. Ahí estamos tomando estimaciones de Ericsson, digamos, para lo móvil, y de Análisis Mason para lo fijo. Y todo esto es América Latina. No hay datos específicos para cada país. Obviamente el tráfico tiene algunos drivers muy importantes, como es esto, la consolidación de la fibra al hogar, la expansión de los data centers, también la habilitación de nuevas vías internacionales, como son los cables submarinos que se han venido construyendo en el último tiempo. Tenemos también, y también los despliegues de 5G. Por favor, aquellos que van teniendo preguntas las pueden ir poniendo en el chat y luego vamos a tratar de ir cubriéndolas a todas. Vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, y aquí tenemos en términos de tecnologías cómo se han ido reemplazando también en América Latina. Vemos cómo viene decreciendo enormemente la conectividad de cable, de XDSL y de otras tecnologías, y viene creciendo el inalámbrico fijo, bueno, a una tasa o a una proyección, porque todavía lo que vemos es que viene creciendo casi a un punto, digamos, en el share, pero sin embargo lo que viene creciendo muchísimo es el fiber to the building, fiber to the premises, ¿no? Así que, bueno, se estima que en el total de las conexiones de banda ancha fija, 67% sean fiber to the premises o to the building, 9% inalámbrico fijo y el resto de las otras tecnologías legado, ¿no? A ver, lo siguiente. Y ahí pasamos a la siguiente sección donde vamos a hablar de las tendencias y de los números principales que tenemos para la región. Tenemos un poco de latencia. Gracias, Sebastián. No sé si ahí se escucha. Y ahí estamos. Entonces, no sé si Diego vas a comandar esta parte. Dale, sí, muchas gracias. Diego. Y bueno, ¿se me escucha ahí? Escuchamos bien. Perfecto. Se escucha bastante bueno, gracias. entrecortado. No sé si el resto tiene la misma experiencia. Arthur, no sé, ¿me podrás confirmar antes de seguir? Sí, yo estoy escuchando. Puedes seguir. Ok, gracias. Bueno, gracias, Sebastián, por la introducción al contexto general de la fibra óptica en la región. Como les mencionaba Sebastián, en el panorama lo que buscamos es reflejar los números de la región. Es un estudio que ya la FBA viene haciendo hace más de 10 años, por lo cual tiene un valor importante en poder ver la evolución y cómo han cambiado los números y cómo han cambiado las tendencias. En esta gráfica buscamos reflejar la situación actual hasta el 2024 tenemos los datos más ciertos en base a publicaciones de los reguladores y de las mismas empresas, sea a través de entrevistas que hemos realizado o a través de los reportes anuales y cuatrimestrales que van publicando. Para 2025 la información oficial de reguladores aún no está disponible. Podemos contar, me refiero a fin de año, tenemos informaciones parciales de los distintos trimestres,
Entonces, por eso en esta gráfica es que mostramos el 2024 cerrado y ya nuestra estimación de cómo entendemos que debe haber cerrado el año 2025. Parándonos en 2024, creo lo importante es marcar la tendencia de crecimiento que se sigue dando en los despliegues de puertos únicos o sockets. El año 2024 se estima que crecieron en 26 millones nuevos de sockets, eso representa un crecimiento del 13%. Y para 2025 estimamos un crecimiento adicional de 17 millones de sockets, por lo cual los despliegues siguen estando alrededor de los 20 millones por año. Cuando vemos las barras verdes, esa es la cantidad de suscriptores de FTTH, de lo que hablaba Sebastián anteriormente. En 2024 se superó a los 70 millones, llegando a 77 millones de hogares con un servicio de FTTH, lo cual representa un crecimiento del 13%, pero creo que acá un punto importante es ver, como les mencionaba anteriormente, los puertos únicos crecieron en 26 millones y los suscriptores crecieron en 8, por lo cual la industria sigue apostando al despliegue y los despliegues van, si se quiere, más rápido que la parte comercial. Obviamente pensar en el ratio entre suscriptores y despliegues que conocemos como take-up nunca va a ser del 100%, obviamente, pero vemos que todavía la industria viene desplegando y viene apostando en estos despliegues, en continuar disponibilizando fibra óptica a todos los hogares o a la mayor cantidad de hogares posibles de la región. Y en cuanto a hogares pasados, aquí vemos que el crecimiento ha sido de 9 millones, ya vamos a entrar un poco en detalle en eso, los hogares pasados son la barra azul oscuro. Vemos que el crecimiento aquí fue de 9 millones y eso ya, si vemos la curva, empieza a entrar en una meseta. ¿Y por qué hay más puertos que hogares pasados? Simplemente por el overlap o el solapamiento de redes, principalmente en las grandes ciudades, donde por un mismo hogar podemos tener 2, 3, 4 o 5 redes que están pasando sobre la misma casa. Así que eso es un poco el resumen. Hoy Sebastián hablaba de un 40% de penetración, es decir, cantidad de hogares con una suscripción de FTTH sobre la cantidad de hogares totales de la región. La cobertura es del 70%, es decir, ya 7 de cada 10 hogares tienen la posibilidad de conectarse a FTTH en su hogar. Y vemos que el overlap ya, que es el solapamiento de redes, está en 1.7, lo cual, como les decía anteriormente, refleja que en promedio en toda la región por cada hogar pasan 1.7 redes. Este 1.7 como promedio regional, el único valor que tiene es ver la tendencia que viene subiendo, pero es muy distinto si vamos a una zona rural, a zona semiurbana o a las grandes ciudades, donde el overlap en las grandes ciudades, vamos a ver más adelante, puede llegar a estar en promedio en un valor de 3. Y por último, el último indicador, el take-up, vemos que está en un 34%, es decir, que cada 3 hogares cubiertos, uno tiene una suscripción de FTTH. Digamos, ahí está, es una variable que, como todos ustedes sabrán, muy sensible en el análisis económico y en el análisis de la inversión. Si a valores inferiores de eso, ya es difícil que la industria recupere los costos de despliegue. Y lo que queremos nosotros es que ese take-up va a ir creciendo en los próximos años, atentos a esto que les mencionaba anteriormente, que los despliegues de puertos vienen creciendo más rápido que los de suscriptores. Este es un resumen de cómo vemos la cobertura y la penetración en la región, tratando de mapearlo en esta matriz con 4 cuadrantes. Las líneas en violeta que cortan al vertical y al horizontal muestran los promedios de la región en cuanto a suscriptores y en cuanto a cobertura. Y acá podemos ver casos, si se quiere, el más destacado, Brasil, donde con una muy alta cobertura
la penetración es muy alta y bueno, es un país donde ya cobertura y penetración empiezan a ir mucho más de la mano, digamos. Luego, si se quiere, en el cuadrante de la izquierda arriba, donde vemos Argentina, Perú y Chile, ahí vemos que la cobertura todavía está muy por encima del promedio de la región y la penetración está por debajo. Por lo cual son países donde lo que debería esperarse ahora es una cosecha de los despliegues que se han ido haciendo en los últimos años, que la penetración empieza a subir mucho más que la cobertura y que la conversión de tecnologías legadas a la fibra o nuevos usuarios a la fibra empieza a crecer. Buena parte de eso está en un desafío comercial de lograr convertir esos. Y por último tenemos lo que llamamos la frontera de crecimiento, donde están otros países del Cono Sur, Ecuador, Colombia y países de Centroamérica y Caribe, donde todavía cobertura y penetración van relativamente de la mano, están en valores inferiores tanto en cobertura como en penetración al promedio regional. Entonces aquí todavía, comparado con lo que están arriba a la izquierda, el efficiency play que le llamamos, esto todavía hay más lugar para despliegue, porque aunque lento, la penetración va acompañando a la cobertura. Entonces, como una manera de entender en qué situación se encuentra en cuanto a cobertura, en cuanto a esfuerzo comercial o éxito comercial y en cuanto a los esfuerzos de despliegue los distintos países de la región. Eso es como la foto de lo que tenemos hoy, de dónde estamos parados, y luego vamos a mirar a los próximos 5 años, qué es lo que deberíamos esperar. Aquí tenemos la proyección hasta el año 2029, donde vemos, si se quiere en el medio, la curva de hogares pasados, les decía, empieza a entrar en esa meseta. Vemos que desde el 2024, con 134 millones de hogares pasados, los hogares cubiertos llegarían a 159 millones, es decir, 26 millones de hogares adicionales en 5 años en cobertura, con un crecimiento del 3,5% anual ya prácticamente orgánico. Eso hacia el año 2029 lograría que la cobertura actual del 70 pase al 83, lo cual creemos que es un techo de cobertura de fibra, porque llegar de ese 83 a un 90 o un 95 sería ya ir a zonas rurales, zonas remotas, de difícil acceso, de muy baja densidad poblacional, donde el factor económico para una empresa privada empieza a pesar mucho y el recupero de la inversión empieza a ser bastante vidrioso. Entonces, en esos lugares o hay que pensar en algún tipo de apoyo por parte del gobierno para que el caso negocio cierre, o en tecnologías alternativas más de nicho, como podría llegar a ser el Fixed Wireless Access o una tecnología satelital. Otro punto importante que vemos en esta gráfica, cuando después comparamos la curva violeta de los puertos y la curva verde de los suscriptores, vemos que la de los suscriptores crece a tasas cercanas al 9%, o esperamos que crezca a tasas del 9% anual, mientras que lo de puertos a un 4%. Quiere decir que empieza a haber esa siembra de nuevos suscriptores, esa conversión de tecnologías legadas a la fibra, y esperando que para el año 2027 se logren superar los 100 millones de suscriptores de FTTH en la región, y que hacia el año 2029 llegara a una penetración del 60%, lo cual implica pasar del 40% actual, y en cuanto a la penetración de puertos únicos, llegar a cerca del 150%, lo que decía, seguir desplegando. Esperamos que siga habiendo despliegues, como podemos ver ahí, esperamos más de 50 millones de puertos adicionales para los próximos 5 años. Y para eso lo que va a generar es un aumento de las tasas del solapamiento, principalmente en las grandes ciudades. Y por último, abajo de todo, en amarillo, el take-up, que hoy está en un 34%, creemos que va a superar al 40%, mostrando una mejor ecuación económica para
para las empresas, para justificar los despliegues, un mejor retorno de la inversión, y eso es producto de una mayor tasa de crecimiento de los suscriptores respecto a los puertos desplegados. Bueno, un punto importante que vemos, que venimos hablando es esto, del solapamiento de las redes. ¿Y qué ocurre con ese solapamiento? Hogares, a más de uno aquí le debe ocurrir que en su casa tienen posibilidad de contratar 2, 3, 4 o incluso en algunos lugares 5 empresas que le dan el servicio de fibra. Eso lo que genera es un aumento de la competencia. Entonces, cuando hablamos del solapamiento de redes, les decía anteriormente, el promedio regional es 1,7, tiene valor únicamente para la tendencia. Si nos paramos varios años atrás, eso estaba en 1, 1,1, recién empezaba a haber solapamiento de redes, las empresas cuando desplegaban buscaban ir a los lugares vírgenes de fibra para poder tener una mejor conversión y un mejor take-up. En la medida que los despliegues fueron aumentando, la cobertura fue aumentando, empezó este overlap de redes y la competencia que hablaba anteriormente. Aquí vemos, por ejemplo, lo que el promedio regional es 1,7, el promedio de Brasil es de 2, pero ahí hicimos algún ejercicio donde tratamos de dividir a los hogares de cada país en tres clústeres, llamemos. El urbano Tier 1, que es aquello de las zonas más densamente pobladas, urbano Tier 2, que son de menor densidad poblacional, llamemos zonas semiurbanas, y por último las zonas rurales. Y ahí lo que vemos es que en Brasil, en promedio, el valor que estamos obteniendo está cercano en las grandes ciudades, este Tier 1, a 3, un overlap de 3, quiere decir 3 puertos por hogar de un servicio de fibra de distintas empresas. Entonces eso demuestra, y como les decía anteriormente, esto es un promedio, por lo cual seguramente alguien acá va a poder levantar la mano y decir en mi casa tengo 4 o 5 proveedores. Y vemos la misma situación se da en todos los mercados. Acá hay un mapeo de 4 de los mercados más desarrollados de fibra. Vemos que lo mismo se da en Chile y en México. En Colombia en menor medida, porque Colombia, cuando vemos los valores, aún se encuentra un escalón más atrás en cuanto a la cobertura y la penetración de fibra respecto a los otros 3. Esta competencia que genera una pelea por calidad de servicio. Vemos que hasta hace 2 o 3 años el de fibra era un negocio donde el objetivo era cobertura, llegar y estar. Hoy la cobertura ya no es en la gran mayoría de las ciudades, Tier 1 y Tier 2 al menos. El desafío no es de cobertura, sino que pasa a ser la competencia y la calidad de servicio. Y una de las variables más importantes ahí es la velocidad, y tanto de subida como de bajada, y la latencia. Cuando vemos en cuanto a bajada, vemos, se destaca el caso de Chile, que no solo podemos decir que está número 1 en la región, en América Latina, sino que con cerca de 350 megas de bajada se ubica en el segundo lugar a nivel mundial, y con una velocidad casi simétrica, porque la subida es de 270 megas. Esto lo está hecho en base a valores obtenidos de Speed Test de agosto del año pasado. Y vemos, además de Chile, Perú ocupa el lugar número 20 a nivel mundial, Brasil 25, Colombia está en el 30, Uruguay 32, por lo cual la región empieza con esta mayor cobertura y mayor penetración a estar en los primeros. Vemos varios países en el top 50 del mundo. Y la mejora de la velocidad, obviamente tiene que ver por cuestiones tecnológicas, pero empujadas seguramente por esta competencia que les mencionaba. Y además de los promedios país, tenemos a la derecha promedios por ciudad, donde si quieren aquí tenemos 7 ciudades que se destacan por tener velocidad de bajada promedio por encima de los 200 megas. Lo que hace unos años hablar de un compromiso, de una oferta comercial de 100 megas, era algo bueno. Hoy realmente es un commodity, y vemos que hay ciudades donde el promedio, Valparaíso, ya está cercano a los 400 megas.
Y aquí un punto importante, lo que hablaba Sebastián al principio, cuando veíamos los suscriptores y el mercado alcanzable para la fibra, que se dividía en los que no tienen una conectividad banda ancha y los que tienen una tecnología legacy como cobre o DSL. Aquí vemos la cantidad de suscriptores sobre la izquierda, vemos la cantidad de suscriptores sobre cada una de las tecnologías. En verde es lo que es FTTH, que hacia el año 2024 eran 77 millones, eso vemos que va a crecer a 117 millones, pero lo que vemos ahí cambia el mix de conexiones de banda ancha fija, pasando de un 64 a cerca del 80% y las tecnologías legadas bajando a un 21-20%. Entonces, la fibra crece, por un lado, convirtiendo las tecnologías legadas y por otro lado, llegando a hogares que antes no tenían esa conectividad fija, porque vemos que la cantidad de hogares con las burbujas grises arriba, con una conectividad fija, viene creciendo. Y sobre la derecha, un punto importante que tenemos, América Latina se caracteriza por, digamos, 5 o 6 grandes grupos que están en varios países de la región, y después mucho operador local, algunos más grandes, otros más chiquitos, otros más regionales, otros que están en pequeñas ciudades en el interior de los países, caso que siempre se menciona, Brasil con 15, 20 mil ISPs. Entonces, estos pequeños ISPs tienen un valor muy importante aún en la región, y aquí en esta gráfica vemos arriba la cantidad de suscriptores nuevos por año, cuántos vienen de estos grandes y cuántos vienen de esos pequeños. Arriba vemos en suscriptores y abajo vemos en casas pasadas, y en ambos, en promedio, vemos que un 60% de los nuevos suscriptores y de los hogares pasados viene de este long tail o no. Ya creo que al ser tan grande es difícil hablar de long tail, si no podemos decir que no son en empresas multipaís. Entonces creo que ahí es un punto importante sobre las dinámicas de mercado de la región, que esto da pie a una actividad de M&A que es cada vez más intensa. Rápido para cerrar con lo que es la competencia, como les decía, es cada vez más importante, es algo sobre lo que los operadores y los ISPs cada vez van a tener que enfocarse más para poder lograr el retorno de la inversión sobre las redes que están desplegando, en muchos casos con un solapamiento de redes sobre la competencia, y que tienen que lograr ese take-up que les permita que su ecuación de despliegue sea positiva y lograr un retorno al inversor. Entonces, 4 variables claves que afectan la experiencia o la performance del Wi-Fi dentro del hogar: la interferencia con otros dispositivos, congestión con redes de los vecinos, obstáculos físicos, o de construcción propia de los hogares, y ahí es donde los clientes de nuestros hogares nos ponemos creativos poniendo el módem en un lugar que no se vea porque no nos gusta, pero termina estando en un cajón abajo, y eso hace que después nos quejamos porque no tenemos conectividad en todo el hogar, y mal posicionamiento de antena. Y un punto importante que vemos a la derecha es sobre el Wi-Fi 6, que es la nueva tecnología que tiene, por un lado, muestra que la experiencia del usuario en Wi-Fi 6 es mucho mejor que lo que ha venido siendo en Wi-Fi 5 o obviamente en Wi-Fi 4, pero aún viene con una adopción. Aquí vemos información de UCLA y de GSMA para el año 2025. Aún en las grandes ciudades viene con una adopción lenta, en la gran mayoría inferior al 10%, únicamente en Santiago de Chile, que está en un 22%, tenemos una proporción mayor de adopción de Wi-Fi 6 en los hogares. El Wi-Fi 6 sirve como herramienta importante para la satisfacción del usuario, y hay varias mediciones del NPS que el nivel de satisfacción realmente en usuarios con Wi-Fi 6 es mayor que en las tecnologías anteriores. Entonces, para ir cerrando, si querés, Sebastián, te dejo la palabra de cierre. Bien, siguiente. Entonces, a ver, pasemos ahí.
Y podemos ir a ver ya algunas de las conclusiones entonces. Luego podemos tocar algunas de las preguntas. Pero en términos de tendencias y lo que hemos observado alrededor de 2024 y 2025, es que principalmente es que la fibra no es una tecnología de transición. Llegó aquí para quedarse, tiene algo que todos ustedes saben, ¿no? Tiene un horizonte y una amortización de más de 15 años, por eso es realmente una tecnología para estar, para sostener, para actualizar. Ya está madura, entendemos que hay una cobertura que va a llegar al 83% para 2029. Está cercano a lo que podría llegar a ser su techo, lo que hace que la ejecución comercial de las estrategias y la especialización de los distintos proveedores haya que empezar cada vez a afinarla más, ¿no? Ya no es el proceso de desplegar y ganar dinero fácil, sino de focalizarse en la eficiencia, en la ejecución del despliegue, en los modelos, en la diferenciación, en el marketing, la competencia ya empieza a ser un elemento clave porque hay que retener clientes y hay que diferenciar, la creación de valor. Por eso es que también vamos a ver mucho overlap, redes superpuestas, y lo estamos viendo porque sigue habiendo inversión y se sigue creciendo, pero obviamente en las zonas donde ya se está cubierta, ¿no? Por eso se estima que 54 millones de sockets para 2029, ¿no? Y un take-up del 34%. Datos son los catalizadores, vemos que el tráfico no para de crecer y a diferencia del móvil, el fijo sigue creciendo, el hogar conectado, la empresa conectada, cada vez más dispositivos y también el offloading del móvil, por más que algunos de la industria móvil dicen que el caso de 5G puede ser con onloading en las redes móviles, lo que se está viendo es mucho más offloading y lo que vemos por nuestro lado, cualquier persona que se conecta al hogar, conecta a distintos dispositivos. Los modelos de conectividad neutral, ahí vimos alguna pregunta que, si considerábamos los operadores neutrales, donde que tienen distintos puntos de conexión porque lleguen al hogar, a la premisa. No, lo que tomamos es conexiones por hogares. Los proveedores neutrales son una modalidad de comercialización, una modalidad de, un modelo de negocios en sí mismo. Ya dejaron de ser una tendencia como veíamos hace un par de años. Siguen estando en funcionamiento, pero dejan de ser una tendencia donde hay nuevas inversiones y nuevos crecimientos de ese tipo de operadores. Vemos plataformas alternativas de inalámbrico fijo y de satélite que van a actuar de manera complementaria, como soluciones complementarias, más que como sustitutos a la conectividad de fibra, que es la base de conectividad robusta para las zonas más densas y económicamente más atractivas. Y finalmente una palabra para la inteligencia artificial, algo de lo que todo el mundo está hablando. Lo que vemos es va más que llevar hoy y hacer un crecimiento muy importante sobre el tráfico, que es algo que preocupa, pero no se ve en estimaciones tan importantes con eso. Lo que vemos es que la IA se va a usar mucho para la optimización de las redes, para monetizarla de manera más inteligente, para competir de manera más en la experiencia del usuario, más que en la cobertura. Entonces lo que vemos es que la IA va a estar siendo desplegada, pero no va a ser necesariamente un driver de crecimiento, sino un driver de competitividad. Y ahí vemos que, muchos proveedores ya están ofreciendo soluciones de optimización de redes y de manejo, y también de detección de fallas o de mantenimiento predictivo o de mejor seguimiento de los consumidores más individualizado, con ofertas incluso con precios dinámicos a través de la IA, pero no como un driver necesariamente de despliegue, sino de diferenciación. Así que con esto cerramos. Espero que les sea de interés y estamos aquí para seguir las preguntas. Ok. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy maravilloso todo eso que
compartilharam com nosotros. Este informe contiene datos muy valiosos y detallados del FTTH y, bueno, solamente para acordar, será compartido en la semana que viene con todos los miembros del FBA. Bueno, y vamos adelante. Esse é um momento que devemos aproveitar, então, como sector, para impulsar o despliegue, as oportunidades de que nos han hablado. E a todo o público, por favor, nos escrevam, porque agora vamos tentar dividir esses últimos 15 minutos em sessões de perguntas. Então, nos escrevam as perguntas. Também, por favor, compartilhem, compartam de qual país nos escutam. E, bueno, sem mais delongas, vamos a empezar com as perguntas. Bueno, Sebastián e Diego, o informe nos mostra que os sockets crescem muito mais rápido que os subscritores. ¿Cuál es hoy el impacto del solapamiento de redes en las ciudades? ¿Es un problema estructural o una oportunidad mal aprovechada? ¿Y ustedes tienen alguna recomendación a las operadoras, a los ISPs, principalmente con el tema del churn? Sebastián o Diego, ¿qué ustedes dicen sobre esto? Sí, es exacto. No escucho muy bien, no sé, me sale muy entrecortado. Quizás Diego puede tomar la pregunta o si está escrita, no sé. Sí, yo la tomo. Como tal cual, como se veía en nuestra presentación, hoy los despliegues de puertos únicos van más rápidos que los nuevos suscriptores. Eso es cierto y viene aumentando el solapamiento de redes. ¿Qué implicancias tiene esto? Bueno, por un lado lo que le decíamos, mayor competencia, porque los puertos se despliegan, como veíamos, la cobertura va a llegar del 70 al 83, es decir que ya únicamente un 13% de hogares nuevos del total de hogares de la región se estarían cubriendo, por lo cual muchos puertos es solapamiento de redes y conversión de redes legacy. Ahí creo yo que es una ecuación económica, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Obviamente eso es a mayor solapamiento, obviamente menor take-up. Quiere decir que los operadores van a poder convertir mucho menos sus despliegues en suscriptores. Creo que al final es una ecuación económica donde cada ISP o cada operador tendrá bien estudiado su número de cuál es el punto de inflexión del take-up en el cual ya el despliegue no se hace económicamente viable. Siempre en la industria como regla rápida se habla de un tercio, pero ahí depende de cada operador qué tan eficiente es en el despliegue, entonces depende de eso. Y respecto al churn, lo que mencionaba anteriormente, calidad de servicio. Foco en el momento de la instalación, de ver que el layout de la instalación, de dónde está ubicado el dispositivo, si hay obstáculos, posibles interferencias. Entonces, ahí es muy importante ahí el layout, es muy importante el servicio posterior de postventa en caso que el cliente tenga algún problema. Y, bueno, la velocidad que veíamos y creo que el Wi-Fi 6 también vemos que ahí da una mejor experiencia de servicio a los usuarios. Perfecto, gracias Sebastián. Y bueno, siguiendo en este tema de calidad, el Wi-Fi 6 o FTTR, ¿ustedes creen que sea un diferencial que será masivo o será siguiendo un producto más premium? Yo creo que el Wi-Fi 6 tiende a la masividad. Obviamente ahí hay una discusión, o llamémosle una pelea con la móvil sobre la asignación y el uso de ese espectro radioeléctrico, pero imagino que la tendencia en los hogares es el Wi-Fi 4 de ir desapareciendo de a poco, ir migrando hacia tecnologías más nuevas y que lo que veíamos actualmente que muy pocas ciudades están superando el 10%, creo que ese número va a ir creciendo en los próximos 5 años, no tengo dudas. Y el FTTR en la región aún es muy, muy incipiente. Nosotros hemos visto un solo operador, uno de Brasil, que ofrece ese servicio. No lo hemos visto aún en otros países. Ya hay vendors con
proponiendo y presentando productos para una solución FTTR, pero aún es algo muy, muy incipiente, que no creo que logre gran masividad, pero de a poco va a ir creciendo y estando presente en más países. Hoy, como le decíamos, tenemos identificado un solo operador en Brasil ofreciendo el servicio y, siendo sincero, ahí no tenemos datos exactos de qué nivel de adopción tiene. Ok, gracias Diego. Bueno, y vamos a mirar más, hay más preguntas acá, muchas preguntas en el chat, entonces lo que no lograrmos contestarmos ahora, después vamos a enviar como las contestaciones del privado. Y bueno, seguimos con las preguntas en esos 8 minutos que nos faltan. Diego y Sebastián, ¿qué recomendaciones ustedes pueden dar a los gobiernos, las operadoras o a las redes neutrales también para trabajar juntos para cerrar la brecha digital y extender la cobertura de fibra a las zonas rurales, que es donde la rentabilidad normalmente es menor? ¿Qué ustedes creen que sea posible hacer en parcería entre ellos? Sebas, ¿querés tomar la voz o voy yo? Sí, a ver, si es lo que entendí bien la pregunta, yo creo que se pueden hacer parcerías, por supuesto. Me parece que el modelo neutral tiene la ventaja de ser el first mover advantage, ¿no? De llegar a un lugar, eh, de llegar primero y entonces está en la decisión digamos, del resto de las empresas de fibra, bueno, de invertir mi propia red o subirme al otro. Lo que no se ha visto es que todavía estén soportando una gran cantidad de clientes finales, digamos, de proveedores de soluciones finales, que todavía ha estado limitado, ¿no? Y quizás hay que ver si tienen que ajustar alguna variable de los modelos de negocios para ser todavía más atractivo y soportar más jugadores arriba. Porque otros todavía siguen prefiriendo tener sus propias redes. Yo creo que eso se va a tener que ir ajustando solo y el mercado mismo lo va a ir haciendo. No sé, Diego, ¿qué piensas de esto? Sí, creo a tu pregunta, Arthur, dos cosas. En cuanto a las redes neutras, exacto lo que decía Sebastián. Y creo que las redes neutras tienen mucho más sentido, al menos en esta primera instancia, en las zonas de menor densidad poblacional, de menor capacidad económica, donde un overlap de redes pondría mucho más en jaque el caso de negocio. Eso en cuanto a las redes neutras. Y en cuanto a qué podrían hacer los gobiernos, como decíamos anteriormente, creemos que ese 83% que estamos viendo nosotros para 2029 es un techo de cobertura, capaz ya incluso optimista. Posiblemente el sector privado deje de participar antes de llegar a ese 83%, porque, digamos, el marginal de cobertura, de sumar un punto de cobertura, se hace muchísimo más caro estando en este 70 que estamos hoy, que cuando la cobertura era de un 20, y obviamente mucho más caro cuando estemos arriba del 80%. Entonces ahí creo que es donde entran los gobiernos y hay distintas maneras en que un gobierno puede ayudar a esto, desde políticas públicas para facilitar los despliegues, políticas de una única excavación cuando se hace una ruta o se tiende un camino, hasta subsidios que puede ser a la oferta, a la demanda, o asociaciones público-privadas con los que hagan los despliegues del sector privado, ¿no? Por ahí hay un lugar para que, sea con subsidios a la demanda o a la oferta, el caso de negocio en estas zonas remotas o rurales pueda ser un poco más claro para el privado, que en mercados como los nuestros, donde el ARPU es relativamente bajo en algunos, donde está nominado en moneda local con fluctuación del dólar, la certidumbre que puede tenerse en estas zonas rurales o remotas es bastante baja. Entonces, por eso ahí las asociaciones público-privadas, donde el gobierno pueda dar cierta seguridad y tranquilidad a los que hagan los despliegues,
me parece que puede ser un punto importante. Gracias, Diego y Sebastián. Por supuesto, perdón, Artur, para terminar la idea, ya por ahí no con lo que es de conectividad de fibra, pues la conectividad satelital, tecnologías como la satelital o el Fixed Wireless Access, para llegar a las zonas donde la fibra en última instancia no termine de llegar. Y sí, por supuesto, serán como complementarias para en la milla final y se pueden como parcería y juntas llegar hasta donde hoy no tenemos y se pueda crecer hasta, por ejemplo, 2029 y adelante. Bueno, estamos casi en el final. Vamos ahora a una pregunta de las preguntas acá de Alejandro de México. Y él nos preguntó cómo ustedes, Sebastián o Diego, ven el ingreso de XGS-PON, ex-GS-PON, a Latam, y considerando que en las zonas hay demasiada competencia y el ARPU, la receita por usuario, disminuye considerablemente. ¿Ustedes creen que será viable el XGS-PON? ¿Puede ser una opción recomendada o no? Sí, a ver. No me quedó muy clara la pregunta. Quizás Diego arrancás y yo me sumo. Sí, a ver, no tenemos, y lo que los miembros de FBA que tengan acceso al panorama verán que no tenemos ese nivel de granularidad en cuanto a la conectividad del hogar, por lo cual no sabemos cuál es la penetración del GS-PON hoy. Entendemos que es bien baja en la región. Obviamente tiene muchos beneficios y en cuanto a las prestaciones y velocidades y la performance que da al usuario, yo creo que en última instancia es una cuestión económica donde qué peso puede tener una mayor inversión en GSPON respecto al churn, ¿no? En el escenario que hablábamos anteriormente de overlap de redes, de mayor competencia y que el churn aparece como la amenaza latente para todos los ISPs, es ver cómo a través de estas tecnologías que permitan mejorar la velocidad, la latencia y la experiencia de usuario, se logra bajar el churn y mejorar la atracción de nuevos clientes. Ok, gracias. Creo que ahora cerramos la sesión de preguntas. Estamos en el final, en el último minuto. Nuevamente quiero agradecer y dar muchísimas gracias a Sebastián, Diego, a los asistentes y a todos que nos acompañaron de todos los países de América Latina y Caribe. Y para acordar, si aún no son miembros, pueden contactarnos a través del enlace en nuestra página, que es fiberbroadband.org, o escribirnos a latamchapter@fiberbroadband.org y lo informe será publicado en la próxima semana. ¿Ok? Y ahí, para acordar, nos vemos en la próxima sesión, que será en martes 24 de febrero, que hablaremos del crecimiento sostenible del negocio y reducción de la brecha digital, desafíos y oportunidades para el desarrollo en México. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde y buena semana. Chao, gracias.